Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más calurosa. Si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo continuo. Hoy, estoy súper emocionado de sumergirnos en un universo de pasión, romance y drama. Hoy vamos a hablar de una historia que, créanme, los atrapará desde el primer momento. Estamos hablando de Amor Eterno, una serie turca que, aunque quizás no sea tan conocida como otras grandes producciones que han invadido el mundo, tiene un encanto y una profundidad que la hacen totalmente irresistible. Y no solo eso, vamos a centrarnos en los protagonistas que nos roban el corazón, Halil Ibrahim y Esla. Prepárense para un viaje emocional, porque este vídeo va a estar lleno de análisis, de detalles sobre la trama, de curiosidades sobre los actores y, por supuesto, de mis propias opiniones y reacciones. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para enamorarse. Antes de que empecemos a sumergirnos en la historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre series turcas, novelas, películas y todo lo que nos gusta. No se arrepentirán. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. Amor Eterno es una historia que en esencia, nos habla sobre el amor en todas sus formas, el amor incondicional, el amor prohibido, el amor que trasciende barreras sociales y culturales, el amor que lucha contra viento y marea. Pero lo más importante, nos habla del amor eterno, ese amor que perdura a pesar de las adversidades, del tiempo y de las circunstancias. Es una promesa, una declaración de fe en la capacidad del corazón humano para resistir y prosperar ante cualquier desafío. La serie nos transporta a un mundo donde la tradición y la modernidad chocan, donde las familias y los lazos de sangre tienen un peso enorme, y donde las decisiones individuales pueden tener consecuencias devastadoras. Nos sumergimos en la rica y compleja cultura del sureste de Turquía, específicamente en la región de Mardin, un lugar donde las costumbres ancestrales se entrelazan con la vida contemporánea, creando un ambiente de tensión y conflicto constante. Este choque cultural es uno de los pilares fundamentales de la serie, generando dilemas morales y emocionales que mantienen al espectador cautivado. Y en medio de todo esto, encontramos a nuestros protagonistas, Halil Ibrahim y Esla. Halil Ibrahim, interpretado magistralmente por Mehmet Akif Alakurt, es un hombre que viene de un trasfondo humilde, con valores arraigados y una determinación inquebrantable. Mehmet Akif Alakurt, con su mirada penetrante y su físico imponente, le da vida a Halil Ibrahim de una manera que lo hace inolvidable. Es un personaje noble, valiente y protector, dispuesto a hacer cualquier cosa por las personas que ama. En la serie, Halil Ibrahim se ve envuelto en una serie de circunstancias complicadas que lo obligan a tomar decisiones difíciles y a luchar constantemente por lo que cree. Su viaje es de autodescubrimiento y crecimiento, y lo vemos transformarse a medida que enfrenta los desafíos que la vida le presenta. Representa la lealtad, el honor y la perseverancia. Desde el principio vemos en él a un hombre de palabra, alguien en quien se puede confiar. Sin embargo, también carga con el peso de su pasado y las expectativas de su familia, lo que lo convierte en un personaje complejo y profundamente humano. Luego tenemos a Esla, interpretada por la talentosa Cansu Dere. Cansu Dere, con su belleza serena y su talento actoral excepcional, da vida a Esla de una manera que te cautiva desde el primer momento. Esla es una mujer fuerte e independiente y con una mentalidad moderna. Es una joven que ha crecido en Estambul, en un ambiente cosmopolita y liberal, con una vida que contrasta radicalmente con las costumbres de su familia en Mardin. A menudo se encuentra en desacuerdo con las tradiciones de su familia y de su entorno. Es una mujer que sueña con un futuro mejor, un futuro donde pueda ser libre para tomar sus propias decisiones, sin las ataduras de las costumbres ancestrales y el control de los hombres. Su lucha por la autonomía y la libertad es un tema central en la serie, resonando con la realidad de muchas mujeres en sociedades donde la tradición y la modernidad chocan. Es una mujer moderna, audaz e inteligente que busca su lugar en el mundo. Su evolución a lo largo de la serie es asombrosa, transformándose de una joven ingenua a una mujer fuerte y decidida a luchar por su amor y su libertad. La conexión entre Halil Ibrahim y Esla es inmediata. Desde el principio se sienten atraídos el uno por el otro, pero su amor se ve constantemente obstaculizado por las circunstancias externas. Las familias, las diferencias sociales, los malentendidos y las intrigas son solo algunos de los obstáculos que debe superar.
El destino, la tradición, las expectativas familiares y los secretos del pasado se entrelazan para crear un laberinto emocional del que parece imposible escapar. La forma en que ambos actores interpretan a sus personajes, con sus miradas, sus gestos y sus silencios, es simplemente magistral, transmitiendo una química palpable que los espectadores sienten a través de la pantalla. Una de las cosas más fascinantes de Amor Eterno es la forma en que la serie explora las complejidades de la cultura turca. Vemos cómo las tradiciones familiares, el honor y el estatus social influyen en las vidas de los personajes y en sus decisiones. La serie no solo nos muestra la belleza de los paisajes y la riqueza de la cultura, sino también las sombras, las tensiones y los conflictos que surgen de la colisión entre la tradición y la modernidad. Vemos el peso de la palabra dada, el valor de la familia y el impacto de las decisiones tomadas en nombre del honor. Es una historia que nos permite asomarnos a un mundo diferente, a un mundo donde las relaciones humanas son muy importantes y donde las luchas internas son constantes. La trama de Amor Eterno es un torbellino de emociones. Hay momentos de alegría, de felicidad, de romance, pero también hay momentos de dolor, de sufrimiento, de desesperación. Los personajes se enfrentan a desafíos inimaginables, desde la manipulación y el engaño hasta la traición y la violencia. A pesar de todo, siempre mantienen la esperanza y la fe en el amor. Cada episodio nos sumerge en un mar de emociones que nos hacen reír, llorar y sentir empatía por los personajes. La trama está llena de giros inesperados, secretos revelados y revelaciones impactantes que mantienen al espectador al borde de su asiento. Uno de los aspectos que más me gustó de la serie es la evolución de los personajes. Vemos cómo Halil Ibrahim y Esla crecen, aprenden y maduran a lo largo de la historia. Se enfrentan a errores y a aciertos, pero siempre intentan ser mejores personas. La serie nos muestra que el amor, a pesar de todo, puede ser una fuerza poderosa para el cambio y la transformación. Ambos personajes principales experimentan un viaje de transformación personal, aprendiendo a superar sus miedos, a perdonar y a encontrar la fuerza para luchar por sus ideales. Otro elemento clave de Amor Eterno es la química entre los actores. La conexión que tienen Mehmet Akif Alakurt y Can Sudere es palpable. Se nota en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Es una química que traspasa la pantalla y que hace que el espectador se involucre emocionalmente con la historia. Realmente crees en su amor y en su lucha. La forma en que se complementan, la forma en que se miran y se tocan, es pura magia. Esta química es el alma de la serie, el motor que impulsa la historia y que nos hace creer en el poder del amor. A lo largo de la serie vemos cómo la historia de amor de Halil Ibrahim y Esla se entrelaza con la de otros personajes. Personajes secundarios que también tienen sus propias historias, sus propios problemas y sus propias motivaciones. La serie logra crear un universo rico y complejo, donde cada personaje tiene su importancia. Desde la familia de Halil Ibrahim, hasta los miembros de la familia de Esla, pasando por los amigos y enemigos, cada uno de ellos contribuye a la riqueza de la trama. La complejidad de las relaciones interpersonales es un reflejo de la complejidad de la vida misma. Cada personaje tiene sus propias motivaciones, sus propios secretos y sus propias luchas, lo que añade capas de profundidad y complejidad a la historia. Además de la trama principal, Amor Eterno también aborda temas importantes como la igualdad de género, la lucha contra la violencia y la importancia de la educación. La serie nos invita a reflexionar sobre la situación de las mujeres en sociedades donde la tradición y el patriarcado aún tienen un gran peso. Es una serie que, aunque nos entretiene, también nos hace reflexionar sobre cuestiones relevantes para la sociedad. Nos muestra la importancia de la educación como herramienta para el empoderamiento y la liberación. En cuanto a la producción, Amor Eterno cuenta con una fotografía impresionante, paisajes hermosos y una banda sonora que complementa a la perfección las emociones de la historia. La ambientación, el vestuario y la música nos transportan a ese mundo turco y nos hacen sentir aún más inmersos en la trama. La serie fue filmada en locaciones reales, lo que le da un toque de autenticidad y realismo que la hace aún más atractiva. La fotografía captura la belleza de los paisajes de Mardin, con sus colores vibrantes y sus vistas panorámicas. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y emotivas, es el complemento perfecto para las escenas más dramáticas y románticas. Por supuesto, como en toda historia, hay momentos de drama, de intriga y de tensión. Pero la serie logra mantener el equilibrio perfecto entre estos elementos y las escenas románticas y emotivas. Nunca se vuelve aburrida, siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay algo que te mantiene enganchado.
Los giros inesperados, los secretos revelados y las situaciones límite mantienen al espectador al borde de su asiento, ansioso por saber qué pasará a continuación. La serie sabe cómo mantener la tensión y el interés a lo largo de sus 2 temporadas. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, los conflictos familiares, las tradiciones culturales y las luchas por la libertad individual. No tiene miedo de mostrar los aspectos más oscuros de la sociedad, como la violencia doméstica, el matrimonio forzado y la opresión de las mujeres. Pero al mismo tiempo también celebra el amor, la esperanza y la capacidad de las personas para superar las adversidades. Ahora, llegamos al final. Quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto. Amor Eterno es una serie turca que nos cuenta una apasionante historia de amor entre Halil İbrahim y Esla. Una historia que se desarrolla en medio de las tradiciones turcas y los obstáculos sociales. Es una serie con personajes complejos, una trama llena de giros, una química increíble entre los actores y una producción impecable. Y sobre todo es una historia que nos habla sobre el amor eterno, ese amor que perdura a pesar de las adversidades. El amor que trasciende las barreras culturales y sociales, y que lucha por abrirse camino entre el drama y las tradiciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis y que se hayan animado a darle una oportunidad a Amor Eterno si aún no la han visto. Créanme, no se arrepentirán. Esta serie es una joya que merece ser descubierta y apreciada por todos los amantes de los dramas turcos. Es una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la vida y el amor. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto Amor Eterno? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? ¿Cuál es su personaje favorito? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Me interesa saber cuáles fueron sus momentos favoritos, qué aspectos de la serie les conmovieron más y qué personajes les dejaron una huella imborrable. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda mucho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Espero que este análisis haya despertado su interés por Amor Eterno. Hasta la próxima.